dale inmediatamente me gusta, porque a veces personas quedan muy ministradas por la palabra y se les olvida dar ese me gusta, like, que realmente hace que nuestro canal llegue a muchos países como hasta el día de hoy ha llegado. Gracias también a los que comentan, a los que comparten, se suscriben, activan la notificación para que les llegue siempre un recordatorio de las nuevas prédicas que nosotros vamos a estar haciendo para todos ustedes en este canal y en nuestro otro canal UNBJ Televisión, que es contenido de interés para toda la familia. Así que bien, yo soy Patti Ramos, soy teoterapeuta, conferencista, predicadora de la palabra profética, y en nuestro otro canal tenemos también contenido de conferencias en Café con Patti Ramos, de temas referentes a la autoestima, crecimiento personal, a la reingeniería personal, a la motivación y a temas basados en la psicología, temas de salud mental, temas de crecimiento y embellecimiento de la persona de adentro hacia afuera. Así que bienvenido, ya viene próximamente otra vez Café con Patti, un tema maravilloso: cómo vencer la timidez para todos aquellos que son muy tímidos. Pero hoy nos vamos a enfocar en la prédica del sábado, que es esta, en este canal de Teoterapias UNBJ. Bien, vamos entonces a orar. Padre eterno, yo te doy gracias por este momento, por este lugar. Gracias por el mensaje que tú quieres que se dé en esta hora. Guíame con sabiduría, con prudencia, con revelación, con ministración de la palabra, para que no sea mi propio mensaje, sino la guía del Espíritu Santo que yo vaya a dar en esta hora. Gracias, poderoso Padre eterno, por permitirme estar frente a toda esta audiencia, y que seas tú, Espíritu Santo, ministrando a cada uno de nosotros. Y gracias al Señor Jesucristo, nuestro intercesor ante el Padre eterno, a raíz de que tú en la cruz nos hiciste libres para ir a nuestro Padre Celestial de nuevo en comunión. Aquieta los aires, aquieta las personas que están alrededor, y te pido, Abba Padre, que me des fluidez, inteligencia, sabiduría, guía del Espíritu Santo, que me des dunamis, palabra profética, y que seas tú dándome palabra a lo profundo del corazón de las personas que van a escuchar este mensaje. Amén. Bien, vamos entonces hoy a hablar de qué significan las plagas de Egipto a nivel espiritual. Yo se los había prometido, me gusta muchísimo que cuando les prometo un tema me afano por cumplir, porque la palabra que uno declara la tiene que cumplir. Siempre les enseño a mis hijos: si ustedes prometen, tienen que cumplir, o si se sienten que no van a cumplir, no prometan, para no quedar mal. Así que bueno, con afán les traigo esta palabra, porque se las había prometido hace unos días. Bien, entonces vamos a ver esta palabra. Les voy a recordar nuestras redes sociales para personas que son nuevas, donde nos puedes ubicar. Estamos en YouTube como Mujer de Dios Vuelve a Casa, y en Facebook también como Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC. Estamos en YouTube como UNBJ Televisión. Estamos como Alto Impacto Conferencias en Instagram. En Facebook nos encuentras como Obra Primorosa Patti Ramos, accesorios y bijutería, que son todos los accesorios que ustedes ven que yo luzco, yo los diseño. Y estamos en Facebook como Ezequiel Creatividad UNBJ Patti Ramos, también Predicaciones Pat Ramos. Estamos en Facebook también con estos nombres. Estas son nuestras redes activas oficialmente, que nosotros estamos constantemente con nuestros ingenieros de sistemas, que son los que nos ayudan a monitorear. Ellos están muy pendientes de todas las notificaciones, de todo el movimiento a través de las redes sociales. Y bien, y este canal que es UNBJ Televisión, Teoterapias en YouTube. Así que bueno, vamos ahora sí a dar inicio sin más preámbulos. Vamos a hablar acerca de qué significan las 10 plagas de Egipto.
Vamos a basarnos en Éxodo, capítulo exactamente 7. Ya lo habíamos visto, el número 7 habla de la perfección de Dios. Todos los números en la Biblia, todos los nombres en la Biblia tienen un significado a nivel espiritual. Entonces hoy vamos a mirar qué significan estos 10 castigos. Quiero aclarar que el número 10 significa ley, mandato. Cuando hablamos del número 10 estamos hablando de una ley que es un mandato. Por eso quedaron escritos los 10 mandamientos, que son las 10 leyes de Dios. 5 se cumplen para Dios, 5 se cumplen con el ser humano en la tierra. Así que hoy vamos a ver estos 10 castigos, por qué ocurrieron y qué significan cada uno de estos animales a nivel espiritual. Los 10 castigos. Primer castigo, el agua se convierte en sangre. Dios habló con Moisés y le dijo: el rey de Egipto se ha puesto muy terco y no quiere dejar que mi pueblo Israel se vaya de su país. Así que toma la vara que se transformó en serpiente y ve a encontrarte con él mañana temprano cuando vaya al río Nilo. Allí le darás este mensaje: el Dios de los israelitas, a quien yo represento, me envía a decir a su majestad que nos deje salir para que vayamos a adorarlo en el desierto. Como hasta ahora usted no ha querido obedecer, Él le dará otra prueba de que es Dios. Cuando yo golpee el río Nilo con la vara, el agua se convertirá en sangre. Los peces del río se morirán y el agua olerá tan mal que los egipcios tendrán asco de beberla. Cuando le hayas dado este mensaje al rey, dile a Aarón que tome su vara y que extienda su brazo sobre todos los ríos, arroyos, lagunas y depósitos de agua de Egipto para que se conviertan en sangre, y hasta el agua guardada en los recipientes de piedra y de madera se convertirán en sangre. Entonces sigue ahí, es muy largo. Vamos a mirar en el 20. Moisés y Aarón hicieron todo lo que Dios les ordenó. Aarón alzó su vara delante del rey y de sus consejeros, que eran los hechiceros, los brujos y los adivinos que siempre estaban con el faraón. Y golpeó el agua del río Nilo. Al instante el agua se convirtió en sangre. Los peces del río se murieron y el agua apestaba tanto que los egipcios no podían beberla, es decir, hubo una contaminación gigante. Los peces del río se murieron y el agua apestaba tanto que los egipcios no podían beberla. Todo el país se llenó de sangre. Tal como Dios lo había dicho, el rey se puso terco y como también sus magos convirtieron agua en sangre, no les hizo caso a Aarón y a Moisés y regresó a su casa. Así que hicieron pozos en las orillas del río para sacar agua limpia. 7 días después, Dios golpeó el agua del río Nilo. Entonces, mire, el faraón simboliza al diablo, que es el que tiene esclavizado al ser humano. El agua simboliza la vida. Y esta primer plaga o este primer castigo nos habla de que ellos estaban endurecidos. El faraón, que simboliza al diablo, obviamente el diablo está endurecido, él no tiene ningún deseo de cambiar a futuro, ni de arrepentirse jamás. Entonces, por lo tanto, esto que vamos hoy a ver es muy profundo, porque mucha gente no entiende porque hay animales en la creación que el diablo usa. Y hoy voy a explicar cuáles animales en la época antigua y moderna el enemigo siempre los ha utilizado. Entonces vemos que este faraón, que simboliza al diablo, y sus asistentes, que significan los soldados que trabajan para el diablo, ¿quiénes eran? Eran hechiceros, brujos, magos, eran chamanes, eran personas que sabían hacer magia. Era un grupo que estaba siempre alrededor del faraón. Porque nosotros sabemos que cuando una persona está muy lejos de Dios, obviamente no va a buscar al Eterno, no va a buscar al Creador, sino que va a buscar otros dioses diferentes al Dios verdadero. Entonces nosotros aquí empezamos a ver ya una dinámica de dos personajes que eran Moisés, el elegido de Dios,
y el faraón que servía al diablo. Entonces eran dos bandos, podemos decir el equipo bueno y el equipo malo, y Dios comenzó a enviar mensajes advirtiendo lo que vendría más adelante. ¿Por qué comenzó con el agua? Comenzó con el agua porque el agua simboliza la vida. El agua simboliza la palabra de Dios, que es transparente, que es pura. Cuando tú ves agua, ves que el agua es totalmente transparente, limpia. Pero cuando el agua se ensucia, obviamente nadie la puede tomar ni nadie la puede consumir, porque obviamente esa agua ya está contaminada. Esto quiere decir y simboliza que esas personas estaban contaminadas espiritualmente, que no tenían ningún tipo de relación con Dios y con su palabra, y por lo tanto el río Nilo, que representaba las aguas en ese territorio, fue contaminada físicamente, visiblemente frente a todos, y sufrió la naturaleza, los peces, los animales, porque recordemos que cuando hay pecado en una persona, esto se va a ver reflejado en que muchas otras personas y aún la naturaleza también va a sufrir por causa de la desobediencia de uno o de muchas personas. Entonces, cuando se contaminó el agua, las fuentes todas quedaron llenas de sangre, que simbolizaba más adelante que vendría una muerte más grande de personas. Es decir, que iba a haber mucho derramamiento de sangre de ahí en adelante. Eso simboliza porque esas aguas se volvieron llenas de sangre. Nosotros sabemos que la sangre es la vida de la persona. En la sangre está la vida de la persona. Una persona sin sangre no puede vivir. Entonces, esta era una primera señal de que de ahí en adelante vendría derramamiento de mucha sangre de muchas personas por causa de ese faraón que no quería obedecer y dejar libre al pueblo de Dios. Nosotros sabemos que el diablo no quiere dejar libre a las personas, no quiere dejar de oprimirlas, de utilizarlas para que pequen. Y es por eso que nosotros vemos que muchas personas, debido a su pecado, han hecho que otros mueran también por su pecado. Entonces, las aguas quedaron apestosas porque era sangre, y cuando la sangre se seca, obviamente pues se pudre, tiene un olor fétido. Voy a poner un ejemplo. Cuando una persona compra una carne, y creo que nos ha pasado a todas nosotras las que tenemos, digamos, alguna actividad en la cocina, que nos gusta cocinar, cuando, digamos, se chorrea la sangre de la carne, que no nos hemos dado cuenta que se salió un poco de sangre de la carne, del pollo, etcétera, y que se va, digamos, a la bandeja, esa sangre huele asqueroso, a podrido, un poquito de sangre, estoy hablando de esa carne. Pero en este caso era todo un río, todas las fuentes, todo lo que era lagunas, todo quedó lleno de sangre. Es decir, que ese lugar, ese territorio, esa ciudad, esa atmósfera, ese viento, todo ese aire que ellos respiraban estaba putrefacto. Háganse de cuenta como cuando una persona muere, que la dejan tirada por ahí, ese cadáver huele horrible. Si vemos que cuando se muere un ratón huele asqueroso, un solo ratón, ¿cómo serán muchos ratones? Entonces, en este caso, estoy poniendo ejemplos como para que tengas una idea de cómo era el olor de asqueroso en ese ambiente, en ese territorio. Entonces, todo quedó contaminado con esa sangre de esas aguas que simbolizaban que más adelante iba a morir mucha gente por causa del faraón, que simboliza el diablo. Entonces, vamos a ver. Aromática de hierbabuena. Seguimos entonces leyendo. Y esa sangre, pues obviamente vemos también que los hechiceros y los magos también hicieron un truco para copiar la obra de Dios, y resultó que ellos también pudieron cambiar el agua en sangre, y el faraón se rió y dijo, no, pues es un truco más. Es decir, en pocas palabras, creyó que Dios también era como un mago que estaba haciendo magia
y artes mágicas para confundirlos. Y como estos magos y estos brujos y hechiceros también sabían hacer magia, que significa convertir cosas que existen como que existieran, confundir, lograron también de alguna manera hacer como parecido a lo que Dios había hecho. Entonces el faraón no lo tomó en cuenta esa primer señal de esa sangre en todos los ríos. Y ustedes preguntarán, ¿y esos hechiceros cómo pudieron hacer eso? Recordemos que el diablo, cuando salió del cielo, arrebató parte del poder de Dios, arrebató cierto poder de Dios cuando él se rebeldizó contra Dios, y Dios lo expulsó. Como había sido creado por Dios, tenía cierto poder de Dios, porque ese ángel que ahora es Satanás era muy poderoso en el cielo. Entonces cuando él fue lanzado, dice que él cayó como un rayo. Sabemos que un rayo cae a la tierra, cayó a la tierra, y exactamente está en una profundidad que se llama el centro de la tierra. El centro de la tierra está compuesta de 3 niveles, que es la parte superficial, la parte interna y la parte profunda, que es donde está el infierno, que viene siendo como la yema del huevo, porque la tierra parece un huevo por dentro. La cáscara, la clara y la yema. En la yema de la tierra, o sea, en lo profundo, en el centro está el infierno. Y cuando los volcanes explotan, sacan azufre, lava, todos esos materiales llenos de fuego, porque eso sale del infierno, mostrándole al ser humano que el infierno sí existe y está en el centro de la tierra, para los incrédulos. Entonces cuando estos magos se dieron cuenta de que ellos también podían copiar, porque recordemos que el diablo todo lo de Dios lo copia. Por ejemplo, la Santa Mesa o la Mesa de Jesús la convirtió en la misa en la religión católica. Y digamos la comunión, que es recibir a Jesucristo en nuestro corazón por primera vez, la volvió en la primera comunión en los niños pequeños, que ellos no saben realmente qué están haciendo. Entonces todo lo cambió y lo confundió. Como para que tengas una idea de por qué esos hechiceros, esos brujos, esos magos pudieron también hacer de cierta manera lo mismo, y ellos copiaban todo lo que Moisés y Aarón hacían, ellos también lo copiaban y lo duplicaban, y parecía que también lo pudieran hacer como Dios, porque recordemos que el diablo arrancó no solamente ángeles del cielo y los volvió soldados a favor del enemigo, sino que también arrancó poder de Dios. Cuando tú veas que una persona dice que hace magia, que camina por los aires, que convierte cosas, realmente eso se llama magia. Ese poder no se lo da Dios a esa persona, es el diablo que le da esa habilidad para que esa persona la utilice y confunda a la gente, y utilice a esa gente para que la gente diga que el diablo es poderoso. Realmente el diablo no tiene poder, sino el poquito que robó de Dios. O sea, poquito, porque el diablo ya está derrotado. Entonces ya tenemos, esa claridad, que esos adivinos, esos magos, esos hechiceros también pudieron hacer esa magia. Entonces el pueblo en cierta manera quedó como confundido de que cómo hacía eso este tipo de grupo de magos y hechiceros, porque lo hacían también. Ya lo expliqué. Después vino otra plaga, segundo castigo. O sea, es decir, esto iba de mal en peor. Las ranas llenan el país. Cuando dice que llenan el país, esto fue una plaga gigante, porque cuando Dios manda un juicio, no es un juicio pequeño, es un juicio gigante, porque ya se desata la ira de Dios. Es como, por ejemplo, a manera ejemplar, como cuando nuestros hijos insisten en desobedecer. Ya cuando nosotros los disciplinamos, lo vamos a hacer porque ya coparon nuestra paciencia, ya ellos fueron demasiado lejos en la desobediencia, entonces viene la disciplina. Dice aquí en el versículo, ahí estamos ya pasó al capítulo 8, segundo castigo, las ranas llenan el país. Entonces Dios le dijo a Moisés: ve a hablar con el rey de Egipto, o sea, el faraón, y dile de mi parte que les deje ir al desierto para que me adoren. Ya era una orden directa de Dios a ese faraón. Si no los deja ir, yo haré que todo Egipto se llene de ranas.
Habrá ranas en el río Nilo, en el palacio del rey, en las casas de sus consejeros, o sea, de los adivinos y hechiceros. Todo sería invadido de estas ranas y de todo su pueblo. Es decir, todos los que estaban a favor del faraón, que simboliza al diablo, tendrían esta plaga. Se meterán en su habitación y se treparán en su cama. Habrá ranas hasta donde se amasa el pan, es decir, hasta en la cocina donde preparaban los alimentos. Eso debió haber sido horrible. Moisés fue a hablar con el rey de Egipto, pero como éste no dejó que el pueblo se fuera, Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y la extienda sobre los ríos, arroyos y lagunas para que salgan ranas y llene todo Egipto. Quiero hacer una aclaración antes de que me entre más, es decir, cuando ustedes saben que el Espíritu Santo fluye a través de mí algunas veces muy fuertemente, entonces yo hablo muchas más cosas que me están fluyendo. Entonces aprovecho. Cuando ustedes vean que yo no me despido en una prédica, sino que hubo como un corte, busquen la segunda parte con el mismo título. Porque a veces el Espíritu Santo fluye más y el tema no corta en primera, sino que pasa a una segunda parte. Y probablemente este tema de qué simbolizan las 10 plagas de Egipto a nivel espiritual va a tener también una segunda parte. Entonces esta es la primera, ¿de acuerdo? Y dice, porque el tema es larguito, pero es bastante interesante. Entonces Aarón extendió su brazo sobre todos los depósitos de agua de Egipto y de allí salieron ranas y llenaron todo el país. También los magos egipcios con su magia hicieron que salieran ranas del agua y se llenaran todo el país. El rey por su parte mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: pídanle a Dios que quite las ranas, porque ya no las soportamos. Si lo hace, yo dejaré que el pueblo de Israel se vaya y a ofrecerle sacrificios. Moisés contestó: muy bien, su majestad, ahora dígame cuándo quiere que le pida a Dios por usted, por sus servidores y por su pueblo. Así las ranas se irán de su palacio y se quedarán solo en el río. Se quedarán solamente las ranas en el río de donde deben estar. Que se vayan mañana mismo, contestó el rey. Pues así se hará, dijo Moisés, mañana mismo se irán y se quedarán solo en el río. Ya no molestarán más a los egipcios, así saldrá su majestad, así sabrá su majestad que no hay otro Dios como el Dios de Israel. A ver, la vara que estaba utilizando Moisés simboliza la autoridad de Dios. La vara simboliza como la regla de la rectitud, con la que se disciplina y con la que también de alguna manera se llama la atención para que la persona, en ese caso el pastor que llevaba la vara, era así, pero tenía una curva aquí como en forma de cabeza para ponerle aquí a la oveja y que la oveja volviera otra vez al rebaño con las otras ovejas. Aarón estaba usando la vara de autoridad de Dios. Realmente era un palo especial de 2 metros de altura y ellos con esa vara de autoridad que era como el respaldo de Dios. Por eso es que el mago también usa una varita, que la hemos visto en las películas o dibujos animados, que simboliza entre comillas, porque como el diablo todo lo de Dios lo copia, entonces también quiere tener su propia vara de autoridad. Entonces, cuando Aarón utilizaba la vara, simbolizaba Dios dijo y Dios respaldará su palabra. La vara simboliza la corrección, la rectitud de Dios y el respaldo de Dios. Esta palabra es una vara, la Biblia. Con esta palabra somos corregidos, exhortados, consolados, liberados, sanados, porque es una vara de corrección. Entonces, aquí vemos el segundo castigo, las ranas. Y las ranas, vemos aquí, en este capítulo 8 de Éxodo, que llenaron todo el país y que los brujos, los hechiceros, los magos, también hicieron lo mismo. Es decir, ellos iban compitiendo con Dios, entre comillas, porque sabemos que Dios gana siempre, pero ellos también estaban compitiendo en fuerza y en poder, como quien dice, no vamos a dejar que el pueblo de Dios se vaya así nomás tan fácil, vamos a competir y les vamos a demostrar que nosotros también tenemos poder. Eso es lo que hace el diablo. Todas esas grandes peleas que tú has visto entre personas es compitiendo por el poder, quién tiene más poder, quién puede ganar más.
eso es del diablo. El diablo es el que realmente compite, pero ya está derrotado. Ya sabemos que él fue derrotado. Entonces compite en vano. Pero en este caso, las ranas simbolizan un espíritu de mentira que estaba saliendo por la boca de ese faraón, que él en su corazón no tenía, porque dice la Biblia, aquí lo leímos en el capítulo 7 de Éxodo, que él se volvió terco. Cuando una persona es terca, significa que es como un hierro que no se doblega. Traten ustedes de doblegar una piedra, es muy dura. Traten ustedes de doblegar un hierro, es muy duro. Traten ustedes de doblegar una cabra, es muy duro. La cabra es muy dura. Traten ustedes de dominar a una persona terca, no lo permite que nadie ni nada lo haga cambiar de parecer. El faraón, que simboliza al diablo, también es terco. Significa dureza de corazón. La terquedad está ligada con no doblarse, no doblegarse frente a nada ni frente a nadie. Entonces vemos que en este segundo castigo las ranas simbolizan un espíritu de mentira que estaba saliendo a través de la boca del faraón, porque recordemos que la Biblia dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira y solo habla mentiras. Es decir, que lo que estaba diciendo el faraón eran mentiras para tener confundido a Moisés y Aarón y hacer que se prolongara la espera de él poder decir que iba a dejar o no iba a dejar salir al pueblo de Israel. Realmente en el corazón del faraón ya estaba una decisión, que no quería que se fueran ni los iba a dejar en libertad. Pero lo que estaba haciendo con Aarón y Moisés era hacerles perder el tiempo y la paciencia y competir con Dios en fuerza y en poder, ¿sí? Entonces estas ranas simbolizan un espíritu de mentira que llenó ese país, es decir, que el espíritu de la mentira invadió todo ese país, llegó a todas partes donde estaban todas estas personas desobedientes, pero quiero aclarar, en el campamento donde estaba el pueblo de Dios, estas plagas no entraron, ni del agua contaminada, ni de las ranas, porque Dios preserva, cuida y protege a su pueblo. Esto solo ocurrió en el país del faraón y de sus seguidores y de sus servidores y de sus magos, hechiceros, y todos ellos fueron invadidos con este espíritu de mentira que está simbolizado a través de las ranas. Entonces vemos, esto está maravillosa esta prédica. Entonces el faraón le dijo, sí, dile a Dios que mañana. O sea, él quería deshacerse de la molestia de las ranas, porque vamos a visualizar que en nuestro país hubiera una plaga de ranas. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería nuestra vida con todos esos animales? Tener ranas en la cama, en la cocina, en el piso, en la calle, por todas partes ranas. O sea, eso sería, no solamente las ranas dan mucho asco, sino que son animales feos, pero son animales que también son desagradables. Entonces este país quedó lleno de esta plaga. Este faraón hizo un acuerdo con Aarón y con Moisés, pero manipulándolos, como quien dice, les voy a decir que hagan esto y que yo les voy a dar lo que ellos esperan. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Veamos acá más adelante. Moisés y Aarón salieron del palacio del rey, y luego Moisés le rogó a Dios que alejara del rey las ranas que había mandado. Dios lo hizo así, y se murieron las ranas que había en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios juntaron en montones las ranas muertas y todo el país olía muy mal, es decir, fetidez desde la primera plaga hasta esta segunda, muerte de animales, muerte de peces. Ya vimos que primero comenzó el juicio que infestó animales, porque que simbolizaba más adelante vendría una muerte ya de personas. Entonces dice que ellos por montones cogieron todas esas ranas, y como esos animales
obviamente estaban muertos, se pudrieron y era el olor más fétido del mundo. Pero tal como Dios lo había dicho, en cuanto el rey vio que ya todo había pasado, no les hizo caso, sino que se puso más terco y no los dejó salir. Entonces los manipuló a Moisés y a Aarón como un convenio, diciéndoles, hagan esto y yo los voy a dejar salir. Y apenas se solucionó todo, no los dejó salir. Es lo mismo que ocurre cuando una persona te dice, te voy a dar esto, pero si tú haces esto, manipulación psicológica. Y es como cuando una persona te dice, yo hago esto, pero hasta que usted haga esto otro. Y cuando tú haces tu parte, la otra persona incumple y no hace su parte. Entonces manipula a la persona. En este caso, sabemos que Dios no puede ser manipulado ni burlado, y ellos fueron recogiendo poco a poco más juicio de parte de Dios. Entonces, ya Dios había retirado las ranas, había cumplido Dios su parte, porque Dios espera nuestra parte, que nosotros seamos leales, que cumplamos la promesa, que lo que digamos realmente lo cumplamos. Dios es serio en sus mandatos. Nosotros cuando cumplimos, la Biblia dice, si vas a cumplir, que tú sí sea sí, que tú no sea no, porque más allá es pecado. Si tú dices lo voy a hacer, lo tienes que hacer porque ya te comprometiste con tu palabra, y si dices que no lo vas a hacer, pues no lo vas a hacer porque no te comprometiste. En este caso, este faraón incumplió y mire lo que pasó. Él seguía siendo duro de corazón, el faraón. Entonces, en el versículo 16, tercer castigo, el polvo se convierte en mosquitos. Entonces Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que golpee con su vara el polvo del suelo de Egipto para que se convierta en mosquitos. De Egipto, no era el pueblo de donde estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Dios no estaba en juicio, era el pueblo del faraón. Era el territorio donde estaba el faraón, los hechiceros, los soldados, todos los que estaban alrededor del faraón, que era definitivamente enemigos del pueblo de Israel. Todos esos territorios fueron infestados y en juicio, pero el pueblo de Israel y el campamento de los hijos de Dios no. Entonces seguimos. Padre Celestial, gracias. Versículo 17. Moisés y Aarón hicieron lo que Dios les ordenó. Aarón extendió el brazo y con su vara golpeó el polvo del suelo, y al instante todo el polvo de Egipto se convirtió en mosquitos que picaban a la gente y a los animales. Entonces ya empezó el juicio en los animales, que ya había empezado desde la primera plaga, ya pasó a los seres humanos. 18. Los magos de Egipto intentaron hacer lo mismo, pero no pudieron, y como los mosquitos seguían atacando a la gente y a los animales, los magos fueron a ver al rey y le dijeron, Dios está haciendo todo esto. Ahora sí reconocieron que ellos no pudieron hacer la magia, no pudieron convertir los mosquitos, ni pudieron duplicar esta plaga, y entonces ahí sí se dieron cuenta de que había un Dios más poderoso que ese que les estaba ayudando el diablo a hacer todas esas magias y artificios para duplicar las plagas. Y dijeron, todo esto una vez más, todo sucedió como Dios lo había dicho. El rey de Egipto se puso terco y no le hizo caso ni a Moisés ni a Aarón. Entonces, ¿qué simbolizan los mosquitos? Simbolizan cuando Dios ya no te va a dejar en paz. Cuando insistes en continuar con tu terquedad y con tu desobediencia, en este tiempo no hay plagas de mosquitos, sino circunstancias que no nos dejan en paz. Y es Dios llamando tu atención. Esta plaga de los mosquitos significa una molestia que estaba constantemente en ese pueblo a través de esos mosquitos. Sabemos que los moscos, cuando uno va, digamos, a la costa, a mí realmente no me gusta la costa,
la costa pues de Colombia, porque pues tuve como unas experiencias muy desagradables cuando estuve en la costa. Cuando fui en algún momento que estuvimos en varios congresos y en varias reuniones con más personas de la fe en Jesucristo, me enfermé bastante con la comida de allá y el clima. Entonces no soy seguidora ni de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, porque pues me fue como muy mal con el clima y con la comida. Y por las cosas que ocurren allá también a nivel espiritual es fuerte. Pero volviendo acá, cuando uno va a la costa, los mosquitos no lo dejan a uno en paz. Es una plaga y están ahí y pican durísimo. Entonces uno todo el tiempo está inquieto y está molesto y está fastidiado y no ve la hora de irse de ahí, porque estos mosquitos son una plaga. Y muchas veces cuando personas han ido, por ejemplo, al Amazonas, a las selvas amazónicas, estos mosquitos no dejan en paz a las personas. Entonces visualicen e imaginen una plaga de mosquitos picando a todos los animales, y los animales que no pueden hablar, desesperados, y todas las personas, incluyendo niños, picados, desesperados. Entonces hasta los magos se sentían desesperados, y los brujos y los hechiceros, y se dieron cuenta que ya Dios iba más en serio con respecto a ese castigo. Y estos magos no pudieron duplicar los moscos, ellos no pudieron crear mosquitos. ¿Por qué? Porque es que Dios creó la naturaleza. Dios creó a los seres vivos. Entonces ellos se creían que también podían duplicar animales y personas, y eso no es posible. Entonces vemos que cuando ya los brujos, los hechiceros y los magos se dieron cuenta de que esto ya iba muy en serio, le dijeron al faraón: esto lo está haciendo Dios. Ya reconocieron que el poder que ese brujo y el hechicero tenían no era suficiente ni tan grande como el de Dios. Entonces dijeron: esto lo está haciendo Dios. Ellos sí sabían que era un ser superior. Y le dijeron al faraón, y el faraón dijo: no me importa. Se puso más duro. Pero la Biblia dice que Dios estaba permitiendo la dureza del faraón. ¿Para qué? Para llevar al pueblo de Israel a que valoraran esa salida de Egipto, para que se dieran cuenta que estar en la esclavitud y salir es difícil. Cuando una persona está en pecado y quiere salir, va a ser difícil, no imposible, pero va a ser difícil. Y Dios quería que el pueblo de Israel se diera cuenta de todas las cosas que tuvieron que pasar y todas las muertes que tuvieron que ocurrir para ellos ser liberados de esa esclavitud, como para que les quedara claro no volver otra vez a la esclavitud. Entonces los mosquitos nos hablan de una molestia que es como cuando una persona empieza a sufrir como de una enfermedad. Digamos, una persona que empieza a sufrir, voy a poner un ejemplo, personas que comienzan a sufrir de mareos, o personas que comienzan a sufrir de los pies, la famosa gota o la famosa varice, o personas que comienzan a sufrir de dolores de cabeza, o personas que comienzan a sufrir de taquicardia. Bueno, cualquier enfermedad se convierte en una molestia para la persona, un sufrimiento. En este caso, los mosquitos eran una molestia para inquietar a todo ese pueblo, a todo ese país que seguía al faraón, y que se dieran cuenta que meterse con Dios iba a traer no solamente muerte de personas y animales, sino molestias de diferentes cosas. Es por eso que vemos que, digamos, cuando una persona está sufriendo ataques del enemigo, vienen muchas molestias. Vienen molestias económicas, molestias con los vecinos, molestias con la pareja, molestias con la familia. Viene una cantidad de molestias que son como mosquitos, entre comillas, que fastidian. Así lo dejo como para que lo tengas más claro. Estoy tomando aromática porque me estoy recuperando de una gripa, porque me mojé. Me gusta mucho cuando llueve, porque me gusta demasiado mojarme cuando llueve, y obviamente eso
afecta un poquito los pulmones y demás, pero la sensación de que caiga la lluvia y uno se moje todo, a mí me gusta mucho esa experiencia. Me pasó en estos días y la disfruté mucho y estaba feliz, pero acá está la consecuencia. Entonces continuamos, ya vamos en el tercer castigo, ya entramos al cuarto. Cuarto castigo, muchas moscas atacan a Egipto. Entonces ya los mosquitos eran lo más fastidioso, ahorita son moscas, que son animales desagradables porque son exactamente bacterias dentro de esos animales. Y donde hay una mosca queda una bacteria y contamina la comida, contamina los ambientes. Ver una mosca es desagradable, uno no ve la hora de matarla o sacarla. ¿Por qué? Porque también simboliza inmundicia. Leamos. Cuarto castigo, muchas moscas atacan a Egipto. Entonces Dios le dijo a Moisés, levántate mañana muy temprano, y cuando el rey baje al río, le saldrás al encuentro y le dirás de mi parte que deje salir a mi pueblo para que se vaya a adorarme. Si no lo deja ir, yo enviaré muchas moscas para que lo moleste a él y a sus servidores, a los hechiceros, a los brujos, a los magos y a su pueblo. Y todas las casas egipcias, no era el pueblo de Dios, se llenarán de moscas y habrá moscas hasta en el suelo. O sea, una invasión. Sin embargo, no enviaré moscas sobre la región de Gosén, donde vive mi pueblo. ¿Sí ven? Las moscas atacarán a los egipcios, pero no a los israelitas, los hijos de Dios. Esto lo haré mañana mismo, así sabrá el rey de Egipto que el Dios de los israelitas está en su país. Entonces, ya vemos que la ira de Dios se estaba desatando a un nivel superior. Ustedes pensarán, ay, pero Dios, ¿por qué si es tan bueno se enoja? Porque recordemos que la paciencia llega hasta un límite. Por ejemplo, yo tengo este vaso que tiene una medida de aromática, pero si yo la lleno, se rebosa y se riega. La paciencia de Dios es como un vaso. Si la rebosamos, va a venir una consecuencia que nos va a doler y que nos va a hacer sufrir. Y este faraón ya tenía cansado a Dios con las promesas y con el juego que tenía con Moisés y Aarón. Y ahí lo dijo en el cuarto castigo, porque él va a saber que estoy ahí. Entonces envió moscas, bacterias, enfermedad, porque cuando la mosca entra a una casa, si se para en una comida, la mosca pone huevos, que son más moscas que van a nacer después. Y si la persona se come eso, ese alimento, esa fruta, se va a enfermar. Entonces iba a venir una peste para todos, para los animales, o sea, más muerte, para los niños, fatal, para los jóvenes, los adultos, los ancianos y para todo el ambiente, la atmósfera se iba a seguir contaminando. Es decir, había una epidemia que comenzó desde el primer castigo y ya vamos en el cuarto castigo. Y el faraón lo que estaba haciendo era desatando esas epidemias sin importarle que cayera el que cayera. Que cayeran animales, personas, niños, a él no le importó. Le interesaba era mantener su posición de poder. Entonces vemos acá la cuarta epidemia de las moscas. Las moscas simbolizan entonces la inmundicia, que es cuando la persona ya está totalmente contaminada y no tiene ninguna intención de cambiar. Les voy a contar un testimonio que me viene justamente a memoria en este momento. En algún momento, esto pasó en la vida real, yo lo vi. Cuando una persona está en pecado, en su casa se van a manifestar plagas diferentes, ratones o ratas, moscas, cucarachas. Van a comenzar a ocurrir eventos de pobreza extrema, de escasez extrema, de enfermedad extrema, porque está entrando una plaga
por un juicio de un pecado de una persona. Por ejemplo, el adulterio. Alguien me contaba, voy a contar 2 testimonios para continuar, de la vida real. En una ocasión, yo conocí a una pareja, ambos estaban en adulterio, estaban casados, pero ella estaba en adulterio con otro hombre y él también, con otra mujer. Y en algún momento nos invitaron a un restaurante a almorzar, a más personas, en los carros, porque es gente de mucho dinero. Y a mí me tocó ir en el carro con mi hijo Ezequiel, en el carro de ellos, íbamos con ellos, o sea, con los dueños, en el carro. Y de repente, cuando ustedes saben que a mí el Espíritu Santo me muestra, me lleva a que mis ojos vean cosas que para otra persona tal vez nada que ver, pues no le pondrá atención. Pero a mí en lo espiritual Dios me muestra, como quien dice, me muestra la película en vivo y en directo. Y entonces cuando me bajé del carro, vi que en la parte de atrás de, esto se llama en la parte de, donde guardan, digamos, las llantas y demás, era un carro grande, digamos como una Land Cruiser, que es un carro que es grande, una camioneta. Salían muchos moscos y los moscos rodeaban el carro. Pero fue Dios quien me llevó a mirar a mí, porque los demás se fueron y no se dieron cuenta de lo que yo estaba viendo. Yo me quedé observando, analizando y discerniendo qué era lo que estaba pasando en ese carro. Los moscos rodeaban el carro. Entonces, solamente ese carro. Porque yo miré otros carros a ver si era que era normal eso. Los carros estaban común y corriente, pero ese carro, las moscas lo rodeaban. Significa que había una inmundicia de adulterio en esa pareja. Y que esas inmundicias, esos animales físicos de la naturaleza que Dios creó, lo estaba mostrando evidentemente y claramente. Entonces hablé con ella y le dije, ¿tú te diste cuenta que en tu carro hay moscas? Y ella sacó una excusa, como tapando, como quien dice, no pasa nada. Me dijo, no, eso es normal. Es que tengo un removedor en el carro que llama la atención de las moscas. No. Porque donde ellos estaban, donde ellos llegaban, habían moscas. Había una inmundicia grande en la parte del adulterio de él y de ella. Por eso, en una prédica anterior yo lo expliqué. Los animales de la naturaleza simbolizan también cosas espirituales, como lo estamos viendo en las plagas de Egipto. Aquí había una invasión de animales físicos que Dios creó, pero que debido al pecado, Dios quería dejar visiblemente cómo era que la inmundicia se estaba representando en esos animales. Entonces, moscas. Cuando nosotros estamos en una casa y no hay mugre, ni hay, digamos, nada podrido, se mete una mosca verde que hace bim. Son moscas que mandan los brujos y los hechiceros, porque es una inmundicia. Ellos mandan a través de los animales cosas. Y por ejemplo, cuando a uno le están haciendo un trabajo de brujería o de hechicería, esas moscas aparecen en la casa, sin que uno tenga nada sucio ni nada que esté podrido, aclaro, sino que son animales que los hechiceros y los brujos y los magos lanzan la maldición o el conjuro o lo que ellos envíen podrido, la maldición, las palabras, lo que ellos quieran hacer en contra de esa persona, la envían y se convierte como en una mosca o en un animal de la naturaleza, para que quede físicamente visible ante la persona que la ve que ahí está pasando algo espiritual. Mire Dios cómo es de hermoso, nos permite ver eso. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar, y ha pasado a veces, no siempre, pero yo detecto muy fácil todas las cosas espirituales. Entonces, por ejemplo, yo estoy en un lugar, el ambiente está limpio, y de repente, de la nada, salió una mosca. De la nada salió varias. Están mandando brujería,
están mandando declaraciones, están mandando decretos a través de las palabras y se convierten en esos animales que uno puede ver físicamente que está pasando algo en el nivel espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos una mosca? Decir estas palabras. Los cristianos, los no cristianos no pueden decir esto porque Dios no escucha a una persona que no es hija o hijo. Digamos, un papá escucha a sus hijos, pero si una persona que no es tu hijo o tu hija te llama, tú no le vas a hacer caso porque no es nada tuyo. Lo mismo sucede con Dios. Entonces digamos que me di cuenta que en ese momento de esta historia pasó eso, que la mosca, entraron varias moscas al salón donde yo estaba dando una capacitación y era porque estaban mandando declaraciones a través de palabras. Entonces, como para que lo tengas claro, porque personas me preguntaban, Pati, ¿es verdad que si uno ve cucarachas bastantes en la casa, le están haciendo brujería? Sí. Si tu casa es limpia y de repente viene como un nido de cucarachas, son declaraciones, decretos que están haciendo contra ti en tu casa y se representan en las inmundicias de los animales, porque la cucaracha es un animal, es un insecto desagradable. Las moscas también, las ratas también, los olores fétidos que lo vimos aquí, que comenzó con la primera plaga, son juicios. Pero también los brujos y los hechiceros utilizan todo lo de Dios y lo copian para mandar también cosas negativas a los demás. Sabemos que todo eso que ellos envían negativo se les devuelve siempre a ellos otra vez. Otra vez como que me dio gripita, pero bueno. Sigamos. Quinto castigo, muere el ganado de Egipto. Entonces Dios le dijo a Moisés, ve y dile de mi parte al rey que los deje ir a adorarme. Si no los deja ir, ya les está advirtiendo. Haré que se enfermen gravemente todo su ganado, se enfermarán los caballos, los burros, los camellos, las vacas y las ovejas, y no habrá nada que los cure, muerte de los animales otra vez. Pero al ganado de Israel no les haré ningún daño, así que los animales de los israelitas no morirán ni uno solo, porque Dios no tenía un juicio contra el pueblo de él, sino contra los pueblos enemigos del pueblo de Dios. Mañana mismo haré que se enfermen el ganado de Egipto. Al día siguiente Dios hizo que todo el ganado de los egipcios se enfermara gravemente y se muriera, pero el ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Así lo comprobó la gente que el rey de Egipto envió a investigar, pero aún así el rey siguió terco y no dejó que los israelitas fueran a adorar a Dios. Porque el faraón no quería que los israelitas adoraran a Dios, porque el diablo no quiere que adoremos a Dios. El diablo no quiere que la gente escuche estas prédicas, porque son desarmar el mundo de las tinieblas. Entonces el enemigo, obvio, no va a querer que se desarme su reino. Es por eso que vemos que cuando hay una pelea grande, el enemigo se opone. Entonces aquí vemos que ya empezó la muerte de los animales, que no tenían ellos la culpa de nada, pero que por causa de la terquedad de un hombre comenzaron a sufrir desde el principio los animales. Ya vino más muerte, o sea, más animales podridos, más inmundicia en los aires, todo estaba oliendo asqueroso por el juicio. Cuando una persona está en pecado, suelta un olor particular a pecado. Por eso es que cuando una mujer siente que su esposo está en infidelidad, él suelta un olor característico al pecado. Y no sé si a ti te ha pasado, pero en lo particular, por ejemplo, acércate a una persona que esté en la drogadicción, tiene un olor que es fétido. Acércate a una persona que esté en la prostitución, tiene un olor fétido. Acércate a una persona que esté en narcotráfico, tiene un olor fétido, aunque se pongan perfumes, es fétido, huele horrible.
¿Por qué? Por el pecado. Pero acércate a una persona que tenga la presencia de Dios, y la palabra de Dios dice que nosotros somos como olor fragante para Dios, o sea, agradable. Pero cuando estamos en pecado somos olor desagradable. Hay personas que huelen muy rico y a nosotros nos gusta que nos abracen, y abrazar a esas personas. O, por ejemplo, mi mamá huele riquísimo siempre, ella, toda su ropa, todo, ella huele muy rico. Y yo la abrazo y es un olor delicioso. Y mi hijo cuando me abraza me dice, mami, hueles muy rico. Es un aroma agradable. Todo el ser humano tiene olores fétidos, feos. Yo le enseño a mi hijo Ezequiel, le digo, mi amor, todos los seres humanos y todos los animales tenemos malos olores normales del cuerpo. ¿Sí? Que claro, obviamente con el agua, con el cepillado de los dientes, con las lociones, con bañarnos el cabello, con arreglarnos las uñas, con mantenernos muy limpios, pues los olores obviamente los tapamos. Pero todo ser humano y todo animal huele mal, porque somos una carne que está realmente podrida por dentro. Lo único que nos mantiene más o menos limpios es el agua, que es la palabra de Dios, es la vida. Si lo vemos a nivel espiritual, el agua simboliza la palabra de Dios, que es la vida. Nadie puede vivir sin agua. Entonces, pongo este ejemplo. Estos animales también murieron, se enfermaron, ¿y qué pasaba después? La muerte, o sea, más carne podrida. Entonces, vino más muerte. Desde el principio hasta esta plaga, que ya estamos en la número. Estamos en la plaga número quinta, la quinta plaga. Muerte del ganado. Ahora vamos a la sexta. Castigo. Los egipcios y sus animales se enferman de llagas. O sea, ya vienen los animales y las personas. Llagas. ¿Qué es una llaga? Es un hueco en la piel que muestra la carne por dentro, que está podrida, que duele, que huele feo, y que los animalitos salen por ahí, gusanitos, suelta pus. Es una cosa asquerosa. Y esto empezó a pasar con los animales y con las personas. O sea, el mundo del faraón estaba destruido. Ese pueblo totalmente estaba destruido. Y miremos lo que él dijo en esta sexta plaga. Entonces Dios les dijo a Moisés y Aarón, tomen en un horno un poco de ceniza y vayan a ver al rey. Cuando estén en su presencia, quiero que tú, Moisés, lances las cenizas al aire. La ceniza se convertirá en un polvo fino y al caer sobre la gente y sobre los animales de Egipto, hará que les salgan llagas en la piel. ¿Qué significa la ceniza? Muerte. Cuando una persona muere y la creman, sale ceniza. Es decir, ¿qué quería decir Dios? Que había un juicio que ya vendría más adelante contra los seres humanos que Dios creó y la naturaleza que Dios creó. Es decir, esa ceniza simboliza que vendría muerte de los seres vivos y de las personas vivas. Entonces, sexta plaga. Y veamos cuál fue la actitud del rey. Moisés y Aarón tomaron ceniza y fueron a ver al rey. Cuando estuvieron frente a él, Moisés tomó la ceniza y la lanzó al aire. La ceniza hizo que a todos los egipcios y a sus animales les salieran llagas en la piel. Los magos no pudieron presentarse ante Moisés para hacer lo mismo con su magia, porque aún ellos tenían el cuerpo lleno de llagas. Entonces, el brujo, el hechicero, el mago, el poderoso, el que se cree Dios, el que no se doblega con nada, el que no se doblega ante nadie, también estaba doblegado y sufriendo. Entonces, los brujos, los hechiceros, los magos y todas sus artes mágicas y todos sus, entre comillas, poderes ya no servían para nada.
porque ya era Dios directamente mostrando que el poderoso era Él. Y estos magos también estaban sufriendo de llagas de juicio de Dios. Porque quiero decirte que el que se mete con Dios va a sufrir. Porque una cosa es la disciplina del ser humano, que pudiera ser dolorosa, pero no tanto como la disciplina de Dios. Por eso la Biblia dice, cosa terrible es caer en las manos de Dios que está vivo. Él no está muerto, no es una estatua, no es una imagen, está vivo y te está observando a ti y a mí y nos pagará cada uno de acuerdo a nuestras obras. Entonces, sigamos avanzando. Vamos a ver cómo estoy de tiempo. Esta es la segunda parte de la primera prédica, o sea, esta es la segunda parte de la prédica que simbolizan las 10 plagas de Egipto a nivel bíblico, o los animales que simbolizan a nivel espiritual. Séptimo castigo. Dios hace llover granizo sobre Egipto. Entonces Dios le dijo a Moisés, levántate muy temprano, preséntate ante el rey y dile de mi parte que yo, Dios de los israelitas, le ordeno, le digo que deje salir a mi pueblo del cautiverio y de la esclavitud. ¿Para qué? Para que vaya y esté libre y me sirvan. Eso era lo que Dios estaba hablando. De lo contrario, una vez más, dice acá, esta vez enviaré todos mis castigos contra todo Egipto. No hay en toda la tierra otro Dios como yo, y se lo voy a demostrar. Si yo lo hubiera deseado, habría castigado a todos los egipcios con una enfermedad tan terrible que ya estarían muertos. Pero Dios fue gradualmente subiendo el nivel del castigo. ¿Por qué? Porque una persona empieza a pecar y dice, pero no me pasó nada. Pero Dios va subiendo el nivel del castigo. No es porque Dios sea malo, es porque lo desafiamos a que Él actúe. Y este faraón se fue buscando juicios más grandes, porque estaba desafiando directamente a Dios y creía que Él era poderoso más que Dios. Y mire que aquí lo dijo Dios, yo hubiera podido mandar un solo castigo y acabar con todos. Pero lo que Dios quería era demostrarle que tenía misericordia, pero que los castigos iban subiendo de nivel, de grado de sufrimiento. Y ya aquí iba a ser granizo, que ya salía del cielo directamente. Y cuando algo sale del cielo ya es Dios. Porque del cielo sale el aire, el agua, o sea, la lluvia, el sol, la luna, que es la luz de la noche, las estrellas. Es decir, Dios es el que controla ya las atmósferas, es decir, los climas y demás. Ya Dios directamente iba a mandar un juicio desde el cielo hasta la tierra. Y se lo dijo, mandaré granizo. Y el granizo que simboliza que la dureza del corazón del faraón iba a ser representada en ese granizo, que también serían piedras duras que caerían y destruirían todo. Vemos que cuando han habido tormentas de granizo en países, las bolas son como el tamaño de, no tengo aquí como algo simbólico, pero son el tamaño acá, o como pelotas, o más grandes. Y eso cae sobre los tejados, sobre los cultivos, sobre las casas, sobre los carros, y esas son bolas, son como pelotas que tienen una velocidad al bajar del cielo, y eso acaba con lo que sea, acaba con casas, con cultivos, con cosas materiales y con personas. Los golpes del granizo, eso va directamente a la cabeza y puede matar a una persona. Ya era Dios directamente, el juicio directamente de Dios hacia esas personas de Egipto, no era para el pueblo de Dios. Entonces mire lo que pasó aquí. Esta es la segunda parte de esta prédica. Busca por favor el enlace que te dejo aquí abajo, que es el azul, dice primera parte de la prédica, que simbolizan las plagas de Egipto, para que no quedes como sin saber qué pasó en la primera parte. Y dice que 16, si hasta ahora no lo he hecho es porque quiero mostrar mi poder y porque quiero que todo el país me conozca.
17, dile que si insiste en no dejar salir a mi pueblo, mañana a esta hora dejaré caer unos granizos tan grandes y pesados como no se han visto en toda la historia de Egipto. Entonces ya no sería un granicito chiqui, sino que serían bolas gigantes. Dice aquí, grandes y pesadas. Es como si cayeran, por decir algo, kilos de cemento sobre la tierra. Acabó con todo. Y mire lo que dijo el faraón. Ya era directamente Dios juzgando. Dile que ponga en lugar seguro todo su ganado y todo lo que tenga en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre y animal y matará a todo el que no esté en el lugar seguro. Es decir, Dios en su misericordia no quería matarlos totalmente. Les dijo, guarden al ganado, ocúltense. En pocas palabras, la misericordia de Dios, diciéndoles todavía, guarden al ganado porque no tenía la culpa de morir. Y ustedes también ocúltense para que no mueran. Pero de todas maneras, al caer el granizo, todo se iba a quedar destruido. Así, al oír esta advertencia de parte de Dios, algunos de los consejeros del rey tuvieron miedo y dejaron que sus sirvientes fueran a ponerse a salvo y además guardaron todo su ganado en los establos. 21. Pero otros no creyeron y dejaron en el campo a sus sirvientes y al ganado. Entonces Dios le dijo a Moisés, levanta al cielo tu brazo, que significa por el dedo de Jehová, que es el que usamos los profetas cuando Dios está declarando una palabra que se va a cumplir. Y le dijo, extiende el brazo, que significa el derecho, es la autoridad del ser humano, el brazo derecho, y este dedo, que significa por el dedo de Jehová, declaro esta palabra. Y le dijo, estoy en el 23, con la vara en la mano, la palabra. La vara vendría siendo como esta Biblia, por la vara de Jehová, por la palabra de Dios. Al instante Dios dejó caer sobre Egipto truenos, rayos y granizos. Truenos, que es la voz de Dios. Rayos, el poder de Dios. Granizo, el juicio de Dios. ¿Sí? Nunca en toda la historia de Egipto se había visto algo parecido. Tan terrible era la lluvia de granizo y los rayos que caían que acababan con gente, ganados y plantas. Los árboles les quedaron despedazados y el lino de la cebada destruidos, pues el lino había florecido y la cebada estaba ya en espiga. Solo se salvaron el trigo y el centeno porque dan su fruto más tarde. Sin embargo, en el territorio de Gosén, donde vivían los israelitas, no cayó un solo granizo. Por eso el rey de Egipto mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, debo admitir que esta vez, como quien dice, esta vez sí veo que Dios está bien enojado. He hecho mal, la culpa la tenemos nosotros y no Dios. Así que díganle que ya no impediré que los israelitas se vayan, ya no soporto más el granizo y los truenos. Cuando tú escuchas truenos, los truenos son la voz de Dios. Para aquellos que creen que Dios no existe, cuando cae un trueno o cuando hay truenos, es Dios llamando la atención a la tierra. Esa es la voz de Dios. Los truenos son la voz de Dios. Entonces, como había truenos, granizo y rayos, eso era como el fin del mundo. Entonces, él ahora sí tuvo miedo, porque cuando escuchó los truenos, que son la real voz de Dios, como Dios hablando, yo estoy aquí arriba, ustedes están abajo, yo soy más fuerte que ustedes, no se metan a desafiarme. Entonces, ahora sí el faraón dijo, no, ahora sí entendí. Díganle al pueblo de Israel que se pueden ir. Pero ya empezó la manipulación, como quien dice, tengo miedo, pero no es que totalmente voy a dejar que salgan libres y tranquilitos. Y miren la manipulación que comenzó a hacer. Entonces voy a demostrarle a su majestad que nuestro Dios es el dueño de toda la tierra y en cuanto yo salga de la ciudad hablaré con él y ya no habrá más truenos ni granizos. Moisés le contestó esto, ¿sí? Estoy hablando. Moisés, en el versículo 33, salió entonces del palacio de la ciudad y levantó los brazos y le pidió a Dios que quitara los truenos y el granizo, y al momento la lluvia terminó y el granizo dejó de caer y los truenos ya no se escucharon más.
Pero aun cuando todo terminó, el rey siguió haciendo lo malo. Tanto él como sus consejeros se pusieron más tercos y no dejaron que se fueran los israelitas. Pero ya Dios había dicho que esto sucedería y Moisés se lo comunicó al pueblo. Entonces, octavo castigo. Los saltamontes atacan los campos. Saltamontes. Destrucción de toda la comida. Hambre. Cuando en una casa no hay comida, hay juicio de Dios. Algo está pasando en esa casa, porque la Biblia dice que los hijos de Dios no mendigaremos el pan. Y si en una casa no hay comida, es porque hay pecado. Vemos que en el África la gente muere de hambre. ¿Por qué? Por un pecado que ellos cometieron, que yo ya lo expliqué, Cus, que significa Cam, que significa oscuro, los negros, que se volvieron negros las personas, la piel les cambió a negra, oscura, por el pecado que cometió Can, que significa Cus, oscuro. Léanse en la Biblia esa abominación que él hizo con su papá Noé, como por ese pecado la piel que era blanca se puso oscura por ese pecado. Y hasta el día de hoy Etiopía, África, Zimbabue, toda esa región es seca y la gente muere literalmente de hambre, porque el hambre es un juicio de Dios. Cuando en una casa no hay comida es porque algo está pasando que es un juicio de Dios. Es normal que en una casa haya abundancia y sobre todo en la casa de los hijos de Dios, porque la Biblia dice: mi pueblo nunca mendigará pan, es decir, no tendrá hambre. Entonces los saltamontes, ¿qué hicieron? Esto está interesantísimo y como muy espectacular esta prédica. Los saltamontes atacan a los campos, es decir, los cultivos. Entonces viene el juego del faraón con Moisés. Los echaron del palacio, pero Dios le dijo a Moisés: extiende tu brazo y ordena que los saltamontes vengan sobre Egipto y se coman todas las plantas que quedaron después del granizo. O sea, más destrucción. El granizo acabó todo, pero lo poquito que quedó, Dios mandó estos saltamontes para que acabaran con todos los cultivos. Viniera una hambruna. Y mire lo que dijo el faraón. Muy apurado, el rey llamó a Moisés en el 16 versículo del capítulo 10. Me he portado muy mal con su Dios y con ustedes. Por favor, perdónenme una vez más y pídanle a su Dios que nos quite esos saltamontes porque nos están matando. Por lo menos que se alejen de mí. Solo de él, porque él se sentía molesto por esos saltamontes. No estaba pensando en la demás gente, estaba pensando en él. Salvarse él, sanarse él, liberarse él, nada más. Moisés, en el versículo 18 y 19, salió del palacio y le rogó a Dios por el rey. Entonces Dios hizo que un viento muy fuerte soplara desde el oeste y el viento se llevó a los saltamontes y los arrojó al mar de los juncos. Todo Egipto quedó libre de saltamontes, pero Dios hizo que el rey se pusiera terco y no dejara ir a los israelitas. Entonces era Dios también poniéndole obstáculo en el corazón del faraón para que el pueblo de Israel aprendiera a valorar la liberación que iban a tener. Como quien dice: ustedes se metieron aquí por el pecado de desobediencia y mire lo que me ha tocado. Lo estoy parafraseando como Dios diciéndoles: ustedes, pueblo de Israel, pueblo de Dios, se metieron en esta desobediencia aquí en Egipto como esclavos, y mire lo que me va a tocar a mí hacer para poderlos sacar de esta esclavitud. Todo lo que tuvo que pasar: muertes, destrucción, animales muertos, personas muertas, sufrimiento, de todo un poco. Aquí en el versículo dice el noveno castigo, la gran oscuridad. Entonces, como no quiero hacer muy largo por el tiempo, la oscuridad ya nos habla cuando hay unas tinieblas muy profundas en la persona, que no puede ver la revelación, la luz, la dimensión de Dios. Cuando una persona está en tinieblas, está en oscuridad. Es como meternos a un túnel sin ningún tipo de luz,
que estamos caminando sin saber qué va a pasar o a dónde vamos a caer. Cuando una persona insiste en pecar y en desobedecer, cae en un tremendo tiempo de oscuridad, donde no sabe por dónde está caminando. Todas las personas que están en pecado están en tinieblas, y ellos caminan pero sin saber por dónde están pisando y dónde van a caer. Esta oscuridad que vino sobre Egipto significa que ya Dios había determinado que no iba a dar más oportunidad a ese pueblo de Egipto. Cuando hay oscuridad significa que se fue la luz. La luz es Dios. Si yo predicara aquí en oscuridad, usted no me podrían ver, pero yo estoy en luz. Tengo la luz de Jesucristo, tengo la palabra, tengo las luces que me acompañan en el estudio. Pero cuando una persona insiste en pecar, la luz de Cristo se apaga y queda absolutamente oscura, como esta ropa, chaqueta. No hay ningún tipo de luz. Y como el faraón insistía en desobedecer, pero era Dios quien quería que él fuera así para enseñarle al pueblo de Israel, gran problema de liberación que ellos tenían que vivir para poder valorar, porque más adelante les quería mostrar que la cruz de Cristo tendría que ser con sacrificio para que nosotros valoremos la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz por limpiar nuestro pecado. Entonces, cuando ya llega una oscuridad, significa que la luz de Dios en ese momento, en ese país de Egipto, porque no eran el pueblo de Dios, se apagó. Significa que ya no vendría más, como se dice, más palabras, ya vendría un juicio se llama una determinación de Dios, terminaría, la palabra mejor, ya con esa alcahuetería de este faraón, que sí, que no, que ahora sí, que ahora no. Ya la oscuridad simboliza, se apagó toda oportunidad. Cuando una persona muere, se le apaga la luz. Aquí, mientras estamos vivos, tenemos todavía esperanza. Cuando una persona muere, se apaga la luz en la persona. Es decir, ya no hay oportunidad. Entonces, miren, la oscuridad. Entonces Dios le dijo a Moisés, extiende el brazo hacia el cielo y ordena que todo Egipto se queden a oscuras. Habrá tanta oscuridad que los egipcios podrán sentirla, o sea, que es cuando ya Dios no está y que las personas sienten que ya Dios las abandonó. Lo que le pasó a Sansón, él ya no sintió más la presencia de Dios. Dios lo había dejado, la luz se había ido en él. Entonces la gente sentía esa oscuridad porque por todas partes donde caminaba no había luz, todo estaba oscuro. Pero estaba tan oscuro, dice en el versículo 23, todo estaba tan oscuro que los egipcios no podían verse unos a otros, ni dar pasos sin tropezarse, iban como ciegos sin saber por dónde estaban caminando. Sin embargo, en todas las casas israelitas sí había luz. Cuando el rey vio esto, llamó a Moisés y le dijo, vayan a adorar a su Dios, pueden llevarse a sus niños, pero dejen aquí a sus ovejas y vacas. Es decir, déjenme en el ganado para que ustedes no puedan comer ni sacrificarlo a Dios. Como quien dice, si ustedes dejan el ganado tendrán que regresar por él, volver a ser esclavos. Váyanse, pero déjenme aquí una garantía para que vuelvan. Manipulación mental, psicológica, como quien dice, no es que los voy a dejar ir, tienen que volver a ser esclavos. Entonces aquí comenzó la negociación. Entonces Moisés le contestó en el 25-26, de ningún modo, también nuestras vacas y ovejas deben ir con nosotros, no sabemos cuántos sacrificios tendremos que hacer, sino que Dios nos lo dirá cuando lleguemos. Además también ustedes deben darnos más animales para ofrecérselos a nuestro Dios. Una vez más, Dios hizo que el rey se pusiera terco y no dejara ir a los israelitas, así que el rey le dijo a Moisés, largo de aquí, más vale no volver a presentarte ante mí. Si vuelves por acá, mandaré a que te maten. Moisés le contestó, de acuerdo, jamás volveré a verte. Anuncio del 10º castigo. Después Dios le dijo a Moisés,
Voy a castigar al rey y a su pueblo una vez más. Después de ese castigo los dejaré ir, y hasta los echarán de su país para siempre. Tú ve y diles a todos los israelitas, hombres y mujeres, que se preparen para salir y le pidan a sus vecinos objetos de oro y plata. Dios hizo que los egipcios trataran bien a los israelitas, y tanto ellos como los consejeros mismos del rey respetaban a Moisés. Ya los brujos también respetaban a Moisés. Una vez más, Moisés le dijo al rey: Dios me manda decir a su majestad que cerca de la medianoche él recorrerá todo Egipto y le quitará la vida a todos los hijos mayores de los egipcios, los primogénitos. Todos morirán, desde el hijo mayor de su majestad hasta el hijo mayor de su majestad hasta el hijo mayor de la sirvienta que trabaja en el molino. Ni siquiera las primeras crías de los ganados egipcios escaparán de la muerte. Entonces, muerte de personas. Nunca antes han sufrido ustedes una desgracia tan grande, ni nunca más volverán a sufrirla. Y para demostrarle que es Dios quien distingue entre ustedes y los israelitas, de nosotros no morirá ni uno solo de nuestros hijos mayores, ni tampoco una sola de las primeras crías de nuestros animales. Es más, ni siquiera un perro nos ladrará. Ahí vemos que los perros ladran porque son influenciados por espíritus demoníacos. Toda esa gente que está al servicio de su majestad vendrá a verme, y de rodillas me rogará que se vaya de Egipto y me lleve a mi pueblo. Solo entonces me iré de aquí. Moisés salió muy enojado del palacio del rey. Entonces Dios le dijo: el rey no va a hacerles caso. Eso me permitirá seguir haciendo señales terribles y asombrosas en este país. Moisés y Aarón hicieron en presencia del rey todas las señales terribles y asombrosas que Dios les había ordenado hacer. Pero el rey se puso terco y no dejó que los israelitas se fueran de Israel. Entonces, no los dejó ir. Animales y personas murieron acá. Y dice ya instrucciones para celebrar la cena de la Pascua. Entonces, bueno, ese fue un castigo, el 10º castigo: muerte de personas, primogénitos, los mayores, los que habían nacido primero, murieron. Entonces vino un juicio humano, que desde el principio lo vimos con la sangre, que simbolizaba que se iba a derramar sangre al final de personas. Y vemos que aunque el faraón, entre comillas, los dejó ir, ya no los pudo retener más porque era mucho el juicio que había caído sobre ese país, estaba destruido. Cuando el pueblo de Israel se fue, él volvió a entrar en terquedad y dijo: no puedo dejarlos ir, tengo que devolverlos a la esclavitud. Y fue y los persiguió. Y ahí vemos, como se dice, el punto final que Dios le puso a esta historia, que fue cuando se abrió el Mar Rojo. De manera espiritual simboliza que Dios abrió un camino nuevo para el pueblo de Israel, para que pasaran al otro lado y que no volvieran ellos a tener oportunidad de regresar. El mar es muy grande, es profundo y nadie puede pasar a pie, ni en barco, porque es gigante. Es decir, de un lado a otro, estoy hablando. Y lo que Dios hizo fue abrir el mar. Ellos pasaron por un camino seco en el mismo mar. Y cuando el faraón dijo: persigámoslos y los alcanzamos y los traemos a esclavitud otra vez, Dios no lo permitió. ¿Qué hizo? Dejó que todo el pueblo de Dios pasara. Y cuando los egipcios y los soldados y el faraón querían pasar también a recorrer el mismo camino y volverlos a atacar y a traerlos otra vez a la esclavitud, las aguas volvieron a su nivel, se tapó el mar y todos los egipcios, el faraón y los caballos y los soldados y los que perseguían al pueblo de Dios se ahogaron, desaparecieron de la faz de la tierra. Y ahí fue donde Dios liberó a su pueblo de esos adversarios. Pero miren que para ellos salir de allá hubo una pelea grande. Hubieron muertes, hubieron desastres, hubieron tragedias, porque nuestro pecado atrae todo eso. Y Dios, por su misericordia, ha peleado por nosotros de manera sobrenatural y nos ha dejado libres de muchas batallas y muchas cosas fuertes. Yo soy testigo del poder de Dios, porque Él me ha liberado a mí de unas batallas que solamente Él me hubiera podido liberar. Y me ha soltado.
Y Él con su poder me ha soltado y me ha dado la palabra y me la ha dicho. Y yo tengo escrito todo lo que Dios me habla en diferentes fechas y años. Y me ha dicho, te liberté para que no vuelvas otra vez. Y yo lo tengo claro, que cuando Dios me ha libertado de una situación donde estaba yo esclava, o que era una situación donde Dios nunca me dijo que me metiera, y Él me ha libertado, Él siempre me da la palabra, te saqué, pero no para regresar. Pero el pueblo de Israel salió, mire, con todas las tragedias que tuvieron que ocurrir para salir. Es fácil entrar a la desobediencia, meternos en cualquier tipo de problemas, pero mire qué problema para salir. ¿Cuál es el llamado de atención aquí? Los animales también son usados para traer consecuencias a las personas. Vemos que los animales de la naturaleza Dios los creó con amor, pero el diablo también influencia la naturaleza que Dios creó. Y yo lo quería hablar. Por ejemplo, los animales han sido utilizados por el enemigo, que usa personas para dañar la naturaleza de Dios. Los gatos los utilizan las brujas y los brujos para hacer rituales y mandar a vigilar las casas. Cuando tú veas que un gato se parquea en tu casa, ese gato tiene un espíritu que manda el brujo y la bruja, y manda a través de los ojos del gato que el gato se convierta como en los ojos del brujo y de la bruja y vigile qué está haciendo esa persona en esa casa. A mí me ha pasado muchas veces, porque como el Espíritu Santo a mí me muestra realmente, como se los he dicho, en vivo y en directo. En algún momento en la casa donde nosotros estábamos viviendo se parquearon dos gatos. Uno era blanco con café y el otro era como negro. Y uno se quedó al frente mirando como la puerta y el otro se quedó al lado de la ventana, como quien dice. Y se quedaron ellos ahí. Y yo salí, o sea, los miré desde la ventana, y cuando yo me acerqué a la ventana, inmediatamente ambos miraron a la ventana, sin que me hubieran visto que yo estaba, porque yo no salí físicamente, sino que me acerqué a la ventana por dentro para observar. Y ellos ahí mismo voltearon la mirada. Ellos sienten y sienten la energía de la persona. Y como los estaba observando desde adentro, mientras los observaba, yo estaba orando para que el Espíritu Santo me revelara por qué estaban ahí. Los habían mandado para vigilar, como sentir la energía de las personas que estaban dentro de la casa donde yo estaba viviendo, porque eso lo hacen los brujos. Ellos tienen muchos gatos. Las brujas tienen sus gatos y todos esos gatos, ellos miran a los gatos, les hacen como hipnosis. A los gatos los miran de frente a los ojos y les hacen hipnosis. Y es como si los ojos de la bruja se fueran a través del gato y lo mandan al gato, como hacían con las palomas, que las palomas mensajeras las enviaban a mensajería. Eso lo hacían con la naturaleza en el Antiguo Testamento y en el tiempo antiguo y en el tiempo actual también. Entonces, cuando el gato lo envían y la bruja se lleva al gato hasta la dirección de la persona y lo pone cerquita y le dice, como que ha hipnotizado el gato, como es un ser vivo, es como si esa bruja o ese brujo le hablara y le dijera, vaya hasta allá y haga tal cosa, y el animal está hipnotizado. Y son los ojos del gato, pero ya no son los del gato, sino la bruja o el brujo que está mirando a través de ese gato. Eso es un mundo espiritual súper fuerte. Y la gente no entiende por qué gatos se parquean en casas. Es por esto. Otras veces, los perros ladran. Cuando hay mucha unción del Espíritu Santo, ellos sienten y se inquietan. Los espíritus que están dentro de esos animales, que son seres vivos, los demonios también se inquietan, porque los animales también tienen espíritus demoníacos. Por el pecado han entrado el enemigo ha entrado a la naturaleza. Y el perro, ustedes escuchan a veces que
todo está silencioso y cuando yo empiezo a predicar, los perros comienzan a ladrar. ¿Por qué? Porque ellos sienten que se va a activar la palabra de Dios. Entonces ellos son utilizados por los demonios que están en los aires, se meten al animal y lo hacen ladrar. Cuando tú sientas que un perro aúlla, como que llorara, ellos están viendo a los brujos y a las brujas entrando a esa ciudad, a ese barrio, a esa casa, a ese negocio. Ellos, los animales, sienten y entonces comienzan a llorar porque sienten miedo de esos brujos que llevan en la potestad del diablo dentro de ellos. Entonces la naturaleza sí tiene injerencia en las cosas espirituales. Por eso vimos las 10 plagas de Egipto, porque gente me preguntaba: Pati, ¿por qué hay animales que vemos que son utilizados? Por ejemplo, hacen rituales con las gallinas, las degollan y se toman la sangre los satánicos para tener más poder, entre comillas, porque el diablo está derrotado. Entonces los satánicos también son derrotados, pero ellos hacen rituales con muchos animales de la naturaleza, con sangre de esos animales. Y a los animales vivos los utilizan para diferentes cosas: vigilar, sentir la presencia de las personas en una casa a través de, como lo dije, los gatos o los perros. Cuando en una casa hay un perro negro, los que tengan perro negro no se sientan mal, pero muchas veces esos perros negros, esos gatos negros son utilizados en satanismo. Entonces la naturaleza, el diablo también la utiliza para la maldad. Por eso hoy hemos hablado qué simbolizan las 10 plagas de Egipto a nivel espiritual. Cuando tú veas que en tu casa empiezan a llegar cucarachas, es una inmundicia. Están declarando palabras que se están volviendo como físicas a través de esos animales. Cuando tú veas que hay moscas, de repente, inmundicias que está mandando el hechicero, el brujo, el satanista a tu lugar. Cuando los gatos, tú veas que ellos están por ahí también, porque la naturaleza está siendo utilizada por el enemigo también para hacer daño. Pero nosotros sabemos que la oración anula, cancela, derriba y subyuga todo poder de las tinieblas. Nosotros no le tememos al diablo. El diablo nos teme a nosotros porque mayor es Jesucristo en nosotros. Quedó registrado aquí que ya ellos tenían miedo, los brujos, los hechiceros, los magos ya respetaban a Moisés, porque se dieron cuenta que estaba en serio. El Dios de Moisés no era el diosecito de los magos y hechiceros. Era un Dios muy poderoso y ya esos brujos hechiceros respetaban a Moisés, al profeta Moisés, enviado por Dios. Entonces, hoy hemos entrado a la profundidad como para que entiendas la dimensión también de los espíritus, cómo se mueven a través de seres vivos de la naturaleza, los animales. Bueno amigos, hoy ha sido un tiempo maravilloso. Esta ha sido una predicación de ministración y les recordamos que en Café con Pati estaremos estrenando un tema referente a cómo vencer la timidez. Esta ha sido la prédica del sábado. Espero verte en una nueva oportunidad y recuerda activar notificaciones para que nuestro contenido te llegue y tú sepas cuándo y a qué horas vamos a tener estrenos. Y tú le das ahí activar recordatorio. Significa que queda una campanita como una alarma y cuando se vaya a estrenar la conferencia te va a llegar una notificación. Gracias a todos ustedes. Gracias por su apoyo, por sus oraciones. Gracias por amar tanto este ministerio y gracias por toda la colaboración que ustedes han hecho para con nosotros. Les amamos, les llevamos en nuestro corazón y les esperamos en una próxima oportunidad. Shalom. Habló para todos ustedes Pati Ramos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom a todos.